No son cifras y por eso es tan doloroso cuantificar un genocidio, porque nos obliga a ponerle cifras a los nombres, las historias, las familias, el llanto, la desesperación, la sangre y los ojos bajo los escombros. Aún así, pueden ser útiles. Más de 32.000 palestinos han sido asesinados por vivir en su territorio y el genocidio sigue matándolos día a día, hora a hora. Esto no ha acabado. Pero sí es verdad que en estos meses de genocidio han quedado algunas cosas claras. Las máscaras, por ejemplo, se han caído al suelo. Las bocas incapaces de decir la palabra genocidio se han revelado. Los tibios haciendo equidistancia también. Los listillos que nos toman por tontos diciéndonos que todo se resuelve con el reconocimiento de un Estado palestino y luego lo postergan durante 10 años también. Los que aplaudieron al presidente por ir a estrecharle la mano a Netanyahu y nos dijeron que era el más contundente de todo el suelo europeo, pero luego callaron cuando confirmamos que este gobierno nos ha estado mintiendo sistemáticamente, pues ha seguido comprando y vendiendo armas a Israel. Esos que abundan mucho también se han retratado. Los que decidieron organizar marchas ad hoc, controladas y gubernamentales, así de ridículo, para no ser rechazados por el pueblo español solidario con Palestina en las verdaderas movilizaciones en apoyo al pueblo palestino, también se han retratado. A esas alturas del partido, honestamente, solo si no quieres ver, no rechazas la incoherencia cómplice con el genocidio. A estas alturas del partido, los verdaderos rostros políticos están completamente revelados. Y los de este gobierno en particular. Los del PSOE tan mentiroso como cómplice y los de Sumar tan sumiso como inútil. Izquierda útil, nos decían. Útil para que el PSOE no tenga nada que debatir en un Consejo de Ministros, sí, pero inútil para transformar y lograr acciones concretas y hasta inútil para conseguir presupuestos. Su utilidad es un eufemismo, una palabra tan vacía como sus golpes de pecho por un genocidio que luego avalan agachando la cabeza ante su socio de gobierno porque se saben inútiles para torcerles el brazo. De nada sirve una izquierda que en un genocidio no es capaz de hacer nada más que subirse a una trila a decir ¡viva la paz!, como si estuviéramos en un concierto, pero ellos no tuvieran responsabilidades de gobierno. Dejen de sumar tanta inutilidad. Perdonarán ustedes el enfado, pero es verdad que a veces es la sensación más humana. Ayer, más de 32.000 palestinos asesinados después y más de 5 meses después, recién el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución que pide el alto al fuego durante el mes del Ramadán con la intención de conducir a un alto al fuego sostenible y duradero. Por primera vez, sin el veto de los Estados Unidos. 5 meses después, miles de embarazadas dando a luz bajo los bombardeos después, niños traumatizados después, padres lamentando vivir donde viven después, miles de seres humanos viviendo el terror a cada segundo después, pero sí, algo se mueve. Y moverse es ya parte de una victoria, lo sé. Es bueno que por fin llegara esta resolución. Es tal vez la gran noticia del año, pero vaya noticia de mierda, ¿no? Ese es el nivel. Esta es la valla con la que medimos las buenas noticias ahora. Es verdad que las cosas se mueven. Estados Unidos, para empezar, se ha tenido que mover. Su contexto electoral lo fuerza y sobre todo la presión popular a nivel mundial está logrando esos movimientos. Y no puedo más que estar orgullosa de estar de ese lado de la historia y no de los pasquines que aplauden a presidentes por decir palabras vacías. Ni en este, ni en ningún plató. Porque algunos no vendemos lo que creemos nunca por un cariño del poder mediático. Y que sabemos que para parar un genocidio la única forma es denunciar a quien lo perpetra y también a sus cómplices, como este gobierno. Pero precisamente porque las cosas se mueven, necesitamos redoblar la ofensiva. Necesitamos redoblar el esfuerzo. Necesitamos no volver a casa creyendo que hemos ganado, ni tampoco dejar de hablar de Palestina, porque creemos que el alto al fuego ya se ha logrado. Y esto no es verdad. No es la primera vez que las Naciones Unidas emiten resoluciones que Israel se salta olímpicamente, desde la de 1947 que nunca se ha cumplido, o la 194 aprobada en diciembre de 1948 que establecía que los refugiados palestinos que fueron expulsados de sus territorios tras la creación del Estado de Israel tenían el derecho a regresar a sus hogares. No se cumplieron. Tampoco la 242 del 67 y que exigía la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados. O la del 79, la resolución 446 que declaraba ilegales la creación de asentamientos por parte de Israel en los territorios ocupados desde 1967. Por eso odio las cifras, porque no son cifras, son violaciones sistemáticas de derechos expresadas en números de resoluciones que Israel nunca ha respetado pese a la supuesta contundencia del organismo internacional que las emite. Solo en 2020, de un total de 23 resoluciones de la Asamblea General, más del 70% fueron contra Israel. ¿Se cumplieron? Adivinen la respuesta. Israel ha violado las resoluciones 279 del 70, 280 del 70, 313 del 72, 316 del 72, 332 del 73, 347 del 74, 498 de 1981, 501 de 1981, 509 de 1982 y ni siquiera llego al año 2000. ¿Ven por qué no son cifras? Porque podría pasarme el día entero leyéndolas. ¿Y de qué sirve? El gran drama de nuestros tiempos es que esa institucionalidad de la que presumía Europa y Occidente, su institucionalidad de democracia liberal, de paz, de derechos, de humanidad, en sus cánones de civilización, se ha demostrado una chapuza.
está en crisis terminal. No son capaces de imponer el mínimo respeto, y no porque se hayan convertido en un foro inútil, sino porque la incoherencia tiene precios políticos. Si un día dices alto al fuego, pero la semana siguiente vendes o compras armas a Israel, ¿por qué Netanyahu tiene que creerte o hacerte caso? En política, y en política exterior sobre todo, la credibilidad es fundamental. Y es por eso, por esa incoherencia, ese doble rasero, esa hipocresía de los países occidentales, que Naciones Unidas ha perdido la credibilidad y la autoridad que alguna vez tuvo, aunque también de manera limitada. Y entonces ahora, ¿a quién acudimos? Pues a nosotras. Siempre a la gente, al pueblo, a ese pueblo que está logrando que pese a todo y tarde, algunas cosas se muevan, empezando por el discurso de Washington y siguiendo por nuestros propios gobiernos, con más manifestaciones, con alianzas entre agendas y territorios, a cara de perro con nuestros representantes políticos, especialmente aquellos que se vistan de pacifistas por la mañana, pero por la tarde mienten sobre la compra-venta de armas con un Estado genocida, o dicen el sábado en su asamblea fundacional que España debe defender la paz, pero el lunes se pliegan a las órdenes del PSOE de la guerra. No, señor Businduy, no, señor Urtasun, dejémonos ya de mentiras. Hay un ruido de tanques que nos ensordece, pero no nos quitará la cordura ni el tesón. El alto al fuego solo se conseguirá si lo conseguimos nosotras, y eso se hace presionando aún más, ahora que comprobamos que están viéndose obligados a moverse, moverlos y moverlos hasta forzarlos a actuar o a irse a su casa por su complicidad infame y su afán de guerra. No en nuestro nombre. Hasta mañana.